Buenos días a todos, qué gusto saludarles y tener la oportunidad de compartir este devocional más con ustedes. Agradezco tanto a Dios por este día. Hoy nos permite cumplir 50 años, hermanos. Medio siglo, es increíble. En la noche meditaba en estas cosas, pero han sido, déjeme decirle, 28 años de caminar con el Señor. Dios me rescató a los 22 años y Dios ha mostrado su amor y fidelidad en una forma increíble, la verdad, y le agradezco tanto lo que Él ha hecho. Esta mañana estaremos meditando en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, los versículos del 1 al 20. El devocional de esta mañana se titula precisamente Operación Rescate. Es interesante. Jesús en Gadara. En este capítulo nos narra precisamente el encuentro de Jesús con una persona endemoniada de la región de Gadara. La Biblia lo menciona como el endemoniado gadareno. Jesús vino precisamente a liberar a las personas de todas sus opresiones. Y en este caso el Señor obró en esta persona que constantemente la gente lo atacaba. Y mire, pero no podía controlarlo. Jesús es el único que libera al ser humano de toda opresión en ese sentido. Y es interesante, mire, uno de los pasajes que me encanta está en San Juan 8:36. Vea lo que dice. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mis hermanos, tener un encuentro con Cristo es una experiencia liberadora. No solamente nos hace libres del pecado al perdonarlos, sino que va transformando nuestras vidas de tal manera que vamos quitando tantos patrones y modos de vida incorrectos y empezamos a disfrutar la verdadera libertad en Él. Escúcheme, disfrutamos en Él libertad plena. No nos atamos a una religiosidad, no, déjese esas cosas. En verdad, disfrutamos cuando entendemos el propósito de Dios. Por favor, pongamos mucha atención en estos pasajes. Mire, primero observaremos la descripción que nos da aquí del endemoniado. Versículos del 1 al 5, por favor. Dice el versículo 1, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Jesús y sus discípulos vinieron al otro lado oriental del mar de Galilea, a la región de los Gadarenos. Precisamente aquí los manuscritos están divididos en cuanto a cuál es el lugar preciso en cuestión, pues citan tres nombres: Gadarenos en Mateo, Gergesenos de Orígenes y Gerasenos ahí en Lucas 8:26. La evidencia confiable favorece el nombre Gerasenos con referencia a la nueva versión internacional, que probablemente se refiere a un pequeño pueblo llamado Gersa, la moderna Quersa que se conoce, localizado en la orilla oriental del lago, y la mayoría de estos habitantes eran gentiles, no eran judíos. Versículo 2 al 5, por favor. Y cuando salió, dice, él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Versículo 3 dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Ahorita va a ver usted la fuerza de dónde proviene de este hombre, cómo era este hombre, ¿verdad? Y créame que es algo fuerte que menciona la Biblia, pero Dios viene a liberar toda esa opresión demoníaca sobre mucha gente. Versículo 5. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Hermanos, los vividos detalles de todo este relato reflejan tanto el informe de un testigo ocular como el de la gente del pueblo que había estado familiarizada por tanto tiempo con este endemoniado. Tan pronto como Jesús salió de la barca, encontró a un hombre con espíritu inmundo de los sepulcros que sale al encuentro con él. Estos eran probablemente espacios en forma de cuevas hechas en las rocas de las montañas cercanas y que servían de sepulcro y algunas veces como guaridas de gente demente. Mateo menciona varios casos en endemoniados, mientras que Marcos y Lucas enfocaron su atención en uno y probablemente el peor de los casos. Y la verdad que era
Usted va a observar en esta parte que es una parte muy, muy fuerte en ese sentido y que esto es un mundo real, existe. Obviamente yo siempre he dicho a la gente no se meta en cosas que le pueden zarandear, ¿verdad? Hay gente que le encanta andar cazando demonios cuando debe tener mucho cuidado en ese aspecto. Marcos 5, del 3 al 5, describe elaboradamente su condición patética. Tenía morada en los sepulcros, era completamente despreciado, era incontrolable porque nadie lo podía dominar, era como una bestia salvaje, ni con grillos para los pies o cadenas para las manos. De día y de noche andaba gritando salvajemente, hiriéndose con piedras puntiagudas. Y tal vez esto era una práctica, alguna forma demoníaca de adoración precisamente a, a Satanás. Tal conducta muestra que la posesión demoníaca no es una mera enfermedad o locura, hermanos, sino un desesperado intento satánico de distorsionar y destruir la imagen de Dios en el hombre. Segundo, veamos ahora el mandato al demonio de parte de Jesús, ahí en los versículos 6 al 10, por favor. Versículo 6. Cuando vio pues a Jesús, este endemoniado gadareno, dice, de lejos, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, se postró. Y clamando a gran voz dijo, fíjense la pregunta, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Mire, aquí la breve descripción del encuentro de Jesús con el endemoniado, ahí en el versículo 2, se relata ahora con más detalle. Tres cosas indican que el endemoniado que estaba poseyendo a ese hombre estaba completamente consciente, uno, del origen divino y poder superior de Jesús. Se arrodilló ante él, en reconocimiento, no en adoración, que se humillan ante él los demonios. Usó el nombre divino de Jesús en un intento de obtener control sobre él y con descaro le pidió a Jesús que no los castigara. Las palabras Dios Altísimo eran usadas a menudo en el Antiguo Testamento por parte de los gentiles para referirse a la superioridad del verdadero Dios de Israel sobre todos los dioses hechos por los hombres. La súplica que hizo aquí precisamente, te conjuro por Dios, era usada en los exorcismos. El demonio no quería que Jesús lo atormentara, enviándolo a su castigo final en ese momento. Versículo 8, por favor. Porque le decía Jesús a él, sal de este hombre, espíritu inmundo. Le decía constantemente. Este versículo es un breve comentario explicativo porque de Marcos aquí 6:52. Jesús le decía al demonio que dejara a aquel hombre. A través de esta sección se ve el intercambio entre la personalidad del hombre y el demonio que lo poseía. Versículo 9 al 10, por favor. Y le preguntó, fíjense, ponga atención a esto. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión, me llamo porque somos muchos. ¡Wow! Es interesante. Ponga atención a esto. Versículo 10. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estos versículos retoman precisamente la conversación del versículo 7. El demonio dijo, Legión me llamo porque somos muchos. Muchos poderes malignos controlaban precisamente el endemoniado y los sometían a intensa opresión. Lo atormentaban como una fuerza combinada bajo liderazgo de un demonio su vocero. Esto explica el cambio de singular me llamo al plural somos. Repetidamente el demonio líder rogaba mucho a Jesús que no los enviase fuera de aquella región, a un exilio solitario donde podían atormentar a la gente. Ahora, el término latino aquí, legión, comúnmente usado en Palestina, hermanos, denotaba a un regimiento de unos 6,000 soldados del ejército romano, aunque probablemente también se refería a un número grande. En este caso vamos a ver algo muy interesante. Para la gente que se encontraba bajo el dominio romano, la palabra sin duda indicaba una gran fuerza o opresión. Ahora veamos los versículos del 11 al 13, la pérdida del hato de cerdos. Lo que este demonio pide a Jesús
pero obviamente Jesús acaba en ese instante con ellos. Versículo 11 dice, estaba ahí cerca del monte un hato de cerdos paciendo. Mire, los judíos consideraban a los cerdos como animales inmundos, lo sabemos, pero los granjeros del lado oriental, recuerde que eran gente, que eran gentiles, del mar oriental de Galilea, con su predominante población gentil, criaban cerdos para los mercados de carne de Decápolis, las 10 ciudades de aquella región. Pero veamos los versículos de 12 al 13. Versículo 12. Y le rogaron todos los demonios ahora, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Querían un cuerpo, estar posicionados en un cuerpo para seguir haciendo su obra maligna. Pero mire, y luego Jesús les dio permiso. Los demonios, recuerden esto, no hacen su voluntad. Siempre piden o tienen que someterse a la voluntad de Dios. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Fíjese, wow, este hombre bastante cargado de esa opresión demoníaca, ¿verdad? Y el hato se precipitó, ¿sí?, por un despeñadero en el mar y se ahogaron. Por eso dice aquí, Jesús les dio permiso. Recuerde que Satanás aún pide permiso para tocar a sus hijos, ¿no?, en ese aspecto. Pero Dios siempre está con nosotros protegiéndonos ese aspecto. Él ataca y todo, pero Dios es el que siempre nos defiende en todo sentido. Dice, y saliendo aquellos espíritus inmundos, escuche esto, entraron a los cerdos. Y ponga atención, los cuales eran como 2000. Era muy fuerte la opresión de este hombre. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Completamente fueron acabados. Ahora, los demonios, con referencia al versículo 9, específicamente le rogaron a Jesús que lo enviara, ¿sí?, que indica un movimiento hacia los cerdos para que pudieran entrar en ellos con como sus nuevos anfitriones. Ahora, los demonios sabían que estaban sujetos al mandato de Jesús e hicieron esta apelación en un intento desesperado de evitar que los consignara a un estado incorpóreo hasta el juicio final. ¿Ok? Jesús les dio permiso de hacerlo. Cuando los demonios dejaron a aquel hombre y entraron en los cerdos, todo el hato de como 2000 cerdos se precipitaron en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Uno tras otro se ahogaron a sí mismos. ¿Sí? Ahora, veamos de los versículos del 14 al 17 el ruego de la gente del pueblo. Y hermanos, la verdad, aquí me llamó mucho la atención cómo el ser humano actúa. Y somos tan egoístas. En vez de alegrarnos de algo tan maravilloso que Jesús hace. Híjole, este devocional me hizo pensar mucho en todo este tiempo. Por la gracia de Dios, Dios nos ha usado para traer el evangelio a muchas personas, liberarlos de muchas cosas. Y mira cómo se llena mi corazón de gozo. Pero a veces cuando tú le compartes esto a otras personas, de las buenas nuevas de salvación, y cómo le ha ido bien, gracias a Dios, mira, se convirtió a tal persona, y esto, le platicas con cosas así como, wow, es increíble cómo somos egoístas. Y de verdad, al ver este hombre, el testimonio de este hombre, cómo seguimos actuando. Por favor, vean versículos, el ruego de la gente ante esta liberación de este endemoniado gadareno. Versículo 14. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron desaviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver aquello que había sucedido. Versículo 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado, escúcheme. Dice, precisamente, del demonio, y que había tenido la legión sentado, vestido, en su juicio cabal, y tuvieron miedo. ¡Wow! Los pastores que apacentaban los cerdos huyeron con temor y dieron aviso de este hecho sorprendente en la ciudad, probablemente ahí en Gersa y en los campos de alrededor. El informe era tan inverosímil que muchos salieron a investigar el asunto por sí mismos. Vieron al que antes había estado endemoniado, sentado, vestido y en juicio cabal,
dueño de sí mismo y en pleno uso de razón, hermanos. Mire, tan completa fue la transformación que las personas del pueblo tuvieron miedo, se aterrorizaron. Versículo 16 al 17, por favor. Y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle, ¿a quién? A Jesús. ¿Qué le empezaron a rogar? Que se fuera de sus contornos. Vete. Wow. Mire, los pastores y tal vez los discípulos relataron lo que había acontecido al hombre y a los cerdos. Un detalle que Marcos enfatizó para mostrar que esta pérdida económica, no el hombre, era la mayor preocupación de la gente. El resultado fue que aquellas personas comenzaron a rogarle a Jesús, vete, vete de aquí. Aparentemente tenían temor de mayores pérdidas, la verdad, si se quedaba. Y mire, no existe otro relato que diga que Jesús haya vuelto a esta área, jamás. Pero la verdad vino mi pregunta, ¿qué? ¿Les importaban más los cerdos que este hombre fuera liberado? Es interesante cómo el ser humano actúa, hermanos. Antes de pensar en la sanidad de la persona, antes de pensar en su seguridad, pensaban en sí mismo. Y siempre lo que derrota lo económico. De veras, parece como si el dinero es lo que nos mueve, lo que nos hace. Todo este tiempo ha venido mucho a mi mente lo que dijo Pablo. Mientras tengamos sustento y abrigo, estemos contentos. El contentamiento no es muy común hoy en la gente. Todo el mundo se está quejando, llorando en esta pandemia. Hermanos, Dios nos está enseñando a depender de Él. Dios nos quiere liberar precisamente de todas esas cosas en las cuales nosotros ponemos nuestros ojos y tenemos que vivir con contentamiento. Seguimos viviendo bajo el régimen del mundo, no nos hemos despegado de él. Esta liberación fue plena, fue transformadora. Jesús también hace una liberación plena, transformadora de todas aquellas cosas que te atan hoy en día. Y Él quiere que tú dependas de Él completamente, no de esas cosas. Mire, hermanos, una vida, precisamente, para Jesús tiene mucho valor. Increíble, ¿eh? Y la manera que Él lo ve debe ser también nuestra manera de tratar a las personas. Así de sencillo. Esa es una parte que me encanta. El ser humano es muy complejo, siempre pensando en sí mismo antes que lo demás. Qué hermoso cuando vemos a nuestro Señor transformando y liberando vidas. ¿No le da gozo eso a usted? Como pastor, cada vez que una persona entrega su vida a Cristo, mi corazón se llena de gozo, créame. A veces analizo qué nos impide gozarnos como lo hacen los ángeles del Señor. Como lo menciona Lucas 15, versículo 10. Así os digo, dice, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Pero tú le dices a la gente, pues qué bueno. No, qué bueno, y gloria a Dios, uno más que se añade a la familia de Dios. Debe de darte gozo pleno ante esta noticia que recibieron la salvación. Por favor, veamos estos últimos versículos del 18 al 20, la petición del hombre restaurado. Una persona que ha tenido un encuentro con Jesús, hermanos, nunca será igual. Y esta petición debería ser la petición de cada corazón agradecido a Dios para servirle, amarle, comunicar lo que ha hecho en nuestras vidas. Versículo 18. Al entrar, dice, en la barca que había estado, dice, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Señor, yo quiero seguirte, por favor, déjame estar contigo. ¿Cómo no? Después de tal liberación, ¿quién no quiere estar ahí? Hermanos, después de todo el pecado que Dios nos ha perdonado, ¿quién no quiere servirle? Hermanos, han sido 28 años de caminar en el Señor. Dios me alcanzó a los 22. Hoy cumplo 50 años, pero esos 28 años no me arrepiento de todo lo que Dios me ha mostrado, de todo lo que Dios ha cambiado mi vida y me ha transformado. Y todo aquello que tengo que agradecerle, porque no soy igual
a como yo era a esos 22 años. Por eso ese pasaje me encanta. El Salmo 92. Enséñanos de tal manera que traigamos al corazón contentamiento, Señor. Precisamente, sabiduría. Cómo han sido nuestros días en Dios. Y agradecer a Dios. Veamos versículo 19. Mas Jesús no se lo permitió. No que fuera cruel Jesús. No, sabes que tú no hacía excepción. Ve el propósito de Jesús. Y ve el propósito que Jesús tiene cuando te alcanza o perdona tu vida o te rescata, te restaura. Sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos. Imagínense cuánto tiempo este hombre duró así, poseído, encadenado por todos esos demonios, y ahora tenía que convivir con su familia, disfrutar, ser libre y disfrutar de esa relación con Dios. Y cuéntales, dijo, cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y como todo discípulo obediente que no olvida y que en verdad sabe lo que es el perdón y la liberación y que sirve continuamente en su vida, vea lo que hace en el 20, y se fue y ¿sabe qué? Y se olvidó. No, dice, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban porque lo conocían, le tenían miedo. Sin embargo, este hombre había sido completamente liberado y sanado. A diferencia de los habitantes locales, aquí en el versículo 17, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Los otros decían, vete Jesús, no te queremos aquí. Este hombre le rogaba estar con él. Los milagros de Jesús ahuyentaban a algunos. Mire, y sí es cierto. Dice que Jesús era experto en correr gente y a veces estas cosas, ¿por qué? Porque estaban los intereses económicos. A otros sí los atraían. Las palabras estar con él, literalmente, para que estuviesen con él, recuerdan una cláusula similar en el 3:14, que describe uno de los propósitos para los cuales Jesús llamó a los 12. En este sentido, Jesús rechazó la petición de aquel hombre. Jesús le dijo que se fuera a su casa, su familia inmediata y a los suyos, a su pueblo, de quienes había estado alejado y que les contara todo lo que el Señor, el Dios Altísimo, había hecho por él y cómo había tenido misericordia. Y sabe que esa parte me encanta. Escúchela. Misericordia, grábesela. Y se lo hemos repetido tal vez y tal vez no la hemos entendido. Es que Dios no te paga conforme mereces. No te lo va a dar Dios, lo que tú mereces. Yo sé que soy inmerecedor, sí, pero yo no te voy a dar lo que mereces. Esa es la misericordia de Dios. Aquel hombre obedeció y comenzó a publicar en Decápolis la unión de 10 ciudades griegas, salvo una que se encontraba al oriente del Jordán, las maravillosas cosas que había hecho Jesús con él. Quienes lo oían se maravillaban, se asombraban, hermanos. Mire, puesto que el hombre era gentil y su actividad de predicación se confinó a un área gentil, donde el Señor no era bienvenido, Jesús no le hizo su acostumbrada prohibición de guardar silencio, sino le dijo, ve y comunica lo que ha sido hecho en tu vida. Sabe, la gente hoy en día no sabe agradecer todo lo que Dios hace en su vida. ¿Recuerda usted los 10 leprosos? Solamente uno regresó. Y sabe, este era gentil, los demás eran judíos. Vivimos como si Dios estuviera obligado, hermanos, de verdad, a bendecirnos. No podemos tomar un tiempo para meditar y reflexionar en lo que Él ha hecho por nuestras vidas. Hermanos, la verdad, mire, esa es mi esposa, Dios mío, 50 años ya. ¿Te sientes mal? No, le decía yo, no. Al contrario, me siento dichoso de haber llegado a esta edad. Y llegar en integridad, hermanos. Yo quiero terminar bien mi carrera. Yo quiero, en verdad, agradar a Dios y no diluir el evangelio. Al contrario, hablar lo que es correcto. Mire,
La liberación de este hombre lo cambió todo. El deseo de este hombre era seguir a Jesús, pero el Señor prefirió que él se quedara con su familia, testificando del gran amor y poder de Dios. Ahora, viendo esto, lo que este hombre hizo, que empezó a publicar, contestémonos algunas preguntas y quiero que seas honesto contigo mismo. Si puedes plasmar algo ahí, te agradecería. Pero analicemos esa pregunta. Primero, ¿cuándo fue la última vez que dejaste de quejarte y agradeciste a Jesús por lo que ha hecho por ti? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Has analizado las grandes cosas que ha hecho el Señor contigo? ¿Has valorado su gran misericordia, la cual es nueva cada mañana? ¿Has sido fiel en compartir con tu familia las grandes cosas que Jesús hizo por ti? La gente queda maravillada de los cambios que Jesús ha hecho en ti. ¿Sabe? Le invito a orar esta mañana. Me invito a poner todo esto en manos de Dios. Y hermano, la verdad que yo estoy muy agradecido con Dios. Gracias por todas sus felicitaciones. Gracias por sus buenos deseos. Gracias por sus palabras. Se enriquecen mucho, me bendicen mucho, me alegran mucho. Pero sabe, el mayor gozo que puedo tener es servir al Señor y poderle servir a usted, hermano. De todo corazón se lo digo. Esa parte. Un pastor, no descansamos, perdóneme. Los lunes es mi día de descanso, pero siempre estamos 24/7. Es el llamado de Dios. Y un llamado a estar ahí para pastorear a la gente, bendecirla. Y también yo algo que hago siempre es aprendo de todos ustedes. Dios ha enriquecido nuestra vida con sus palabras, con su vida, con todo. Y gracias, que Dios los bendiga. Así que quiero orar por ti. Que tomemos este tiempo para agradecer a Dios y no estemos pensando solamente en nosotros mismos, sino también en lo que Dios hace. Oramos. Padre, gracias te damos por la bendición tan grande de poder esta mañana levantarme. Gracias por este nuevo rayo de luz. Gracias por tu bondad y tu misericordia que has tenido con tu siervo. Te bendigo, Dios, te exalto. Te doy honra y alabanza por estos 50 años de vida, Señor. Yo sé que tú has sido bueno, justo y fiel, que tú me has defendido, levantado y puesto en un lugar en alto, Señor, pero ha sido por tu gracia y misericordia. Gracias, Dios, por este tiempo. Bendigo a mis hermanos y te agradecemos y tomamos este tiempo para darte honra y alabanza y siempre las gracias, porque esa es la voluntad del Padre para con Cristo Jesús. Así que, Señor, bendigo a mis hermanos y te pedimos que tú nos sigas ayudando en todo tiempo y en todo momento. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos, por sus buenos deseos. Que Dios me los bendiga grandemente. Déjeme darle rápido acabamos de terminar unos anuncios, acabamos de terminar nuestra conferencia de varones y obviamente arrancamos una nueva conferencia que se llama Honor y Fortaleza, que es para madres solteras o madres con hijos, en ese sentido. Y déjeme decirle, esta conferencia será impartida por el doctor Rosalío Contreras, un hombre que durante 3 años lo traje y fue de mucho impacto. Tenemos un cupo limitado, la verdad, tenemos una cuota de recuperación de 100 pesos. Es el 21 de agosto a las 6 de la tarde. Puedes pedir los informes, es para mujeres, es algo muy interesante. Vamos a traer conferencias durante todo este tiempo hasta el mes de abril. Tenemos programadas ya varias conferencias del próximo año. El 21 de agosto a las 6 de la tarde. Pide informes a los teléfonos 22 23 81 11 73, 22 12 07 97. Y hermanos, ¿por qué es cupo limitado? Porque en verdad es un hombre de mucho impacto y sé que esto se va a llenar. Entonces, aparta tu lugar, no dejes pasar el tiempo. No me gustaría decirte, hermano, ya no tengo lugar en ese sentido. La verdad, gracias a Dios por la gente que ha respondido a todas las cosas que hemos estado haciendo como Iglesia Bíblica Mat. Queremos bendecirte, hermano. Estamos pensando en ti. No estamos pensando en nosotros, estamos pensando en ti. Te invitamos también los domingos a las 10 de la mañana, de 10 a 11, a nuestro tiempo de oración. ¿Sabe? Me encanta usar la frase que utilizamos para los miércoles, ¿no? Es precisamente, es orando para abrir las ventanas de los cielos, pedirle a Dios que derrame bendición sobre nuestras vidas. Es un tiempo muy especial,
pide el link a los mismos teléfonos. Y te invitamos a las 11:30, acompáñanos a nuestro servicio, o vamos a terminar precisamente la serie La voluntad de Dios, lo mejor de Dios para tu vida, y vamos a ver un tema muy interesante. Se llama Quiero que mi vida importe, el legado que estamos dejando y cómo estamos sembrando. Pon mucha atención, este tema va a estar muy interesante. Pide el link también a los teléfonos y empezamos una nueva serie llamada Heridas ocultas, llanto silencioso. ¿Cómo ganar la batalla contra el rencor? Vamos a tener 4 o 5 domingos muy impactantes y bendecidos para que tú puedas encontrar esa libertad de poder perdonar y ser plenamente libre en Dios. Hermano, muchas gracias. Nos vemos mañana con un devocional más para el alma. Nos toca miércoles, jueves y viernes y estamos ahí para servirte. Que Dios te bendiga y gracias por tus buenos deseos. Gracias por todo. Que Dios te bendiga. Te abrazo en el Señor. Te mando bendiciones y Dios sea contigo. Amén. Gracias.